Muy buenas noches. Como siempre, los saludamos con gusto Raúl Sánchez Carrillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Su servidor Félix Fuentes. Y bueno, démonos de santos que todo salió bien el domingo pasado, porque no hubo incidentes graves y la situación fue tranquila. Las elecciones no tuvieron mayores problemas como se temía y finalmente se impuso a Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, a Delfina Gómez, que es la candidata de Morena y dirigida por el señor López Obrador. Decimos que nos demos de santos porque estas elecciones, más bien las campañas de estas elecciones, Raúl, fueron de tal manera peleoneras como no habíamos visto otras, o al menos yo no las recuerdo. Y mira que ya llevo más de 50 años en este cuento. Efectivamente, Félix, una campaña como cada una de las que hubo, contestatarias, agresivas, que bajaba el nivel de la mira o la altura de mira políticamente, terminó en una jornada electoral que para el Estado de México, como bien apuntas en el caso de Alfredo del Maza, así como con Delfina Gómez de Morena, 3 puntos de diferencia en el PREP. Tomemos en cuenta que en esta jornada electoral, el Estado de México tuvo 18,500 casillas, un padrón que casi llega a los 20 millones de votantes. Pero por primera vez, creo yo, que no se acredita que el partido que siempre gana y al que nunca se lo reconocen, esta vez no estuvo, que es el partido del abstencionismo, Félix. Efectivamente, se dijo tanto que todo indica, o así lo vimos, que la gente se motivó para acudir a las urnas. Bueno, más del 60% en el Estado de México. Histórico. Fueron muchos votantes. Y bien, ¿qué se dijo antes de todo esto? Pues que si ganaba Delfina Gómez, podría haber graves problemas porque López Obrador es esto y aquello, bueno, todo lo que ustedes saben. Que a lo mejor iba a convertir a México como Maduro tiene a Venezuela. Que a lo mejor iba a haber una dictadura feroz como no hemos visto otra desde Porfirio Díaz. Y a Del Mazo, bueno, pues lo ponían también pinto, que porque tiene su parentesco con el señor presidente, pues, que de todo el mundo es notorio, sabido, y que porque no tenía experiencia, en fin, total, se pegaron fuerte. Como lo dijimos la semana pasada, hubo palabras gruesas, recordatorios de mamás, hasta eso. Y lo que a mí sí me sorprendió, y realmente me causó molestia, perdón que lo diga, es que hayan tirado cabezas de puercos en las sedes de un partido. Yo no sé si fue otro partido el que fue a tirar esas cabezas a un adversario o el propio partido las colocó. No lo sabemos. Pero qué tristeza, de verdad lo digo, que se tenga que llegar a estos niveles de barbajanería, porque no hay otra forma de calificarlo, para ganar votos. Una de las cosas fundamentales es que la participación, no hay otra manera de fortalecer la democracia, sino es que quien tenga la edad y la obligación que lo es, y pocos lo entendemos así, este país nos da todo y lo único que nos pide es votar por quien sea y de manera secreta y directa. Le decíamos la vez pasada, y lo decíamos de manera respetuosa, que aprendamos a votar. Vimos también en esto que hay disparidad entre quienes salieron derrotados. El señor López Obrador no aceptó el veredicto del PREP, o sea, el previo al final de él. Dijo
que no aceptaba, que porque había habido trampas y todo eso que ustedes le saben. En cambio, Delfina Gómez se vio tranquila. Fue entrevistada todavía ayer lunes y dijo que ella no podría dar un juicio prematuro o fuera de sí hasta que no conociera los conteos oficiales de mañana, los que va a hacer el Comité Estatal Electoral del Estado de México. Hasta entonces, dijo la señora Delfina, va a decir si acepta o si no acepta los resultados, pero una vez que ya las autoridades, la institución que mencionamos en este caso, diga quién realmente ganó y por cuántos votos exactamente. Sobre todo también porque en el respeto del asegurar que cada voto cuenta y además sirve, es útil y cuenta para el partido que sea o el candidato que sea, hace también una prueba importante que pasó el Instituto Electoral del Estado de México. Sobre todo hablamos del Estado de México porque en el resto de los lugares donde hubo elecciones en dos para gobernador o diputados, no tuvo la cantidad de factores tan exacerbados o de tanta rumorología, lo que bien mencionabas, que fue un acto patanesco el haber tirado restos de un cerdo, que luego la tomaron como a la broma y decir, ya nos mandaron para el pozole para celebrar, por ejemplo. No, bueno, ese tipo de cosas hace que el nivel del diálogo, del debate, de la política, raspe el suelo. Sin embargo, también hay que señalar que si se detuvieron 70 camiones, que porque nadie podía votar dentro de esos camiones en ningún lado, o al que agarraron con dinero comprando votos y que se lo atribuyen al delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, todo eso está en una investigación que no perdamos de vista que tiene la Fiscalía Especial para eso la de los atención de autobuses, delitos Raúl. electorales. Como también es muy lamentable esa otra versión que corrió, de que si usted va a votar y escucha balazos, tírese al piso. Esto es sembrar pánico. Esto es asustar a los electores. Y como decíamos hace un momento, no se vale recurrir o llegar a esos niveles de bajeza para ganar unos cuantos votos. Porque ¿cuántos votos, me pregunto, se ganaron con esos argumentos? Con esos argumentos de que si va usted a votar, tírese al piso. Es absurdo llegar de veras a estas situaciones como ha estado sucediendo. Si dicen que ya somos un país civilizado y que vamos por el buen camino de la democracia, que yo todavía no lo veo, pues ojalá que ya nos pongamos las pilas y seamos más congruentes con lo que hacemos y decimos. Porque si ya pusimos en esta etapa de México un pie en el camino, que es fortalecer la democracia, ahora hay que andar ese camino para que la fortaleza de la democracia exista realmente. ¿Por qué? Porque obliga a los partidos a tener mejores candidatos. Es decir, está el caso, por ejemplo, de Josefina Vázquez Mota, que empezó con 30 puntos y terminó en 11. Y subió Juan Cepeda del PRD. Juan Cepeda del PRD al tercer lugar. Y ojo con él. Desde hace semanas lo hemos estado comentando, de que es un señor que sabe de política, sabe expresarse y tiene presencia ante las cámaras y personalmente. Van a ustedes a ver cómo en adelante y con motivo de las elecciones de 2018 se va a hablar y vamos a hablar mucho de este ente político que realmente fue el que dio la sorpresa. ¿Sorpresa por qué? Porque los partidos llamados de izquierda, como es el PRD y como es Morena, pues fueron de hecho los ganadores en estas elecciones. Porque el PRI, pues dígase lo que se diga, de 62% de los votos que ganó en las elecciones anteriores para gobierno del Estado, ahora bajó a 33%. O sea, el PRI tuvo una fuerte pérdida en votos y eso, pues que tengan cuidado y que se preparen para lo que pueda venir en el 2018.
Y a otra cosa también con Juan Cepeda, se habla y se dice, conste, se dice, que puede ser el próximo presidente del PRD en sustitución de Alejandra Barrales. Esa vía, yo en lo personal, como reportero de La Fuente Política mucho tiempo y tú más, yo le veo que es viable. Y tiene todo el camino para hacerlo. Sí. La forma como le contestó con absoluta precisión a López Obrador de que no quería hacer alianza con él y exponiendo sus razones, ahí demostró Le dio un lugar. que se trata de un señor que sabe de política. Y ya, como decíamos, lo vamos a ver. Por lo demás, Raúl, no le fue mal al PRI, no le fue tan mal al PRI, porque conserva el Estado de México, aunque sea con baja votación. Gana en Coahuila con Miguel Riquelme, que según los últimos números que teníamos, derrota a Guillermo Anaya. Y Antonio Echeverría, y si perdió, Antonio Echeverría, que es del PAN-PRD, le gana a Manuel Cota Jiménez allá en Nayarit. Y donde sí le fue mal al PRI fue en Veracruz. Sí. Pero peor a Morena, porque de los 222 municipios veracruzanos, el señor Miguel Ángel Yunes, que trae un pleito casado con López Obrador, solamente le dejó 60 municipios a Morena. Bueno, Así fue. así fue. Y ahí los números, con la frialdad que tienen, son los que cuentan. Pues muchas gracias. Y esto nos va a dar para rato, para seguir, hable y hable y hable y esto. Ya nos Sí. falta el capítulo que nadie sabe, pero que muchos creemos que va a ser. Va a ir a parar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el camino. Sí. Porque además hay quienes dicen que no debiera impugnar Morena, pero ¿por qué no? Claro. Bueno, si tenemos un tribunal electoral que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ¿para qué existe el tribunal si no es para llevar las quejas de quienes están inconformes? Bueno, De todo esto que hablamos se llama de madurez cívica. Cómo votando, cómo participando. y bueno, pues esto es materia para el futuro. Muchas gracias por hoy, que ustedes la pasen bien y nos estaremos viendo en la próxima. Aquí entre reporteros. Gracias.